El Lincoln Park Jewish Center y el Centro de Estudios Judíos Torah de Met del 311 Central Park Avenue de Yonkers, New York, presentan su programa Divrei Torah con el rabino Mani Viñas. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.toratropical.com. Shalom. Nosotros estamos haciendo una serie sobre el rabinato. Venían también, espérate un momento. Luis y Lea venían. ¿Me dijeron que venían en camino, sí? Ok. Estamos haciendo una serie sobre el rabinato ashkenazí y las contribuciones del rabinato ashkenazí. Anteriormente hicimos una serie sobre las contribuciones de la comunidad sefaradita y esto es producto de eso. Estamos ahora mismo estudiando, entrando a los años 1700 y las contribuciones en la comunidad de Ashkenazí, y hoy vamos a cubrir sobre el Gaón de Vilna. El Gaón de Vilna. Los años que vivió el Gaón de Vilna fue 1720 a 1797. Vilna es una ciudad en Lituania. Por la contribución del Gaón de Vilna y otros grandes sabios que fueron atraídos a estudiar y enseñar en Vilna, se formó un centro de estudio de Torah absolutamente enorme en Lituania. Hoy en día, cuando nosotros estudiamos el Talmud, la forma que la hoja tiene está compuesta fue diseñada en Lituania. Se llama eso el Vilna Shas, que es la orden del Talmud editada en Vilna. Entonces es una ciudad súper importante en estudio de Torah, y el Gaón de Vilna es el sumo rabino de todo el judaísmo ashkenazí, con tremenda influencia muy grande, muy poderosa en el mundo sefaradita también. El Gaón de Vilna reconocido como uno de los más grandes Talmidei Jajamim en toda la historia judía. Déjame explicar primero lo que es un Gaón. Hay ciertas alusiones a través del nombre Gaón, que es un título. Entonces, normalmente existían ciertos periodos de tiempo en el desarrollo del pensamiento de Halajá. Primero tienes a los Tanaim y a los Amoraim, que eran los rabinos que se aparecen en Babilonia cuando se está escribiendo el Talmud. Después de los Tanaim y los Amoraim viene el periodo de tiempo de los Gaonim. Los Gaonim, reconocidos como los más altos sabios durante el periodo de tiempo, como Sadia Gaón, Jai Gaón, todos eran líderes de las academias, de los yeshivot, después de la destrucción de la comunidad de Sura y Pompedita. Se va esparciendo el sistema talmúdico halágico para Egipto, el norte de África, otras secciones del mundo judío, y los que encabezan esos yeshivot, los Roshei Yeshiva, los líderes de esos yeshivot, se llaman los Gaonim. Entonces ya existe históricamente un precedente para llamar a los grandes maestros de Torah Gaón. Gaón quiere decir súper inteligente, súper estudioso. Entonces ya existía anteriormente a eso. El Gaón de Vilna, que se llama Eliyahu ben Shlomo Zalman, también reconocido como Eliyahu de Vilna, y el Gra, en muchas comunidades ashkenazí lo llaman el Gra. El Gra es Gaón Rabenu Eliyahu. Gaón Rabenu Eliyahu. El Gaón quiere decir súper conocido de Torah. Nacido en Vilnius, en Lituania. ¿Cuál es la diferencia Jajam y Gaón? Bueno, normalmente en la comunidad sefaradita le llaman Jajam. Gaón quiere decir que es súper reconocido como una persona de mucha luz.
Y eso se usaba más entonces, en estos luego tiempos, se usó más en el mundo ashkenazí. Pero también nosotros tenemos Gaonim, nosotros también reconocemos el nombre Gaón. Pero Jajam se aplicó más en el mundo sefaradita. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, y también se llama Hagaon HeChasid de Vilna. Y voy a explicar un poco más sobre esto en un momento. Tuvo tanta influencia el Gaón de Vilna que se formó lo que se llama hoy en día el Minhag HaGra, la costumbre del Gra, la costumbre del Gaón Rabbeinu Eliyahu. Y muchas sinagogas tomaron las posiciones, las costumbres y la ley aplicada de acuerdo con el Gaón de Vilna. Entonces puedes ir a ciertas sinagogas que siguen y aplican la ley y el Sidur completamente de acuerdo con el Gaón de Vilna. En esta sinagoga originalmente habían muchas costumbres que se aplicaban directamente en la forma del Gaón de Vilna, porque originalmente esta sinagoga era pura Ashkenazí y seguía la opinión del Gra, del Gaón de Vilna. Y vamos a ver por qué en un momento. El Gaón de Vilna, por cierto, cuando nosotros hablamos anteriormente, cuando estamos hablando de la comunidad sefaradita, ya les enseñé, ya les expliqué que el Shulchan Aruch, el código de ley judía, es tan importante que marcó la diferencia entre los rabinos que vinieron antes del Shulchan Aruch y los que vienen después del Shulchan Aruch. Los que existieron antes del Shulchan Aruch se llaman los Rishonim, los que existen después del Shulchan Aruch se llaman los Aharonim. Cronológicamente, y déjenme explicar por qué eso es importante, porque los rabinos que escribieron libros de halajá antes del Shulchan Aruch tienen más fuerza de opinión que los que vienen después del Shulchan Aruch, porque los que vienen después del Shulchan Aruch se basan solamente sobre el Shulchan Aruch. Entonces, si alguien opina algo que es diferente del Shulchan Aruch y es antes del Shulchan Aruch, seguimos a él. Si es después del Shulchan Aruch, seguimos al Shulchan Aruch. Esos son los Rishonim y los Aharonim. El Gaón de Vilna es tan importante que aunque cronológicamente él vivió después del Shulchan Aruch, se considera como si fuera un Rishon en muchas comunidades. ¿Tienen la idea? Ok. Lo otro interesante sobre el Vilna Gaón es que las leyendas sobre el Vilna Gaón dicen que él era un Ilui. Déjame explicar lo que es un Ilui. El Ilui es una persona que desde niño se ha destacado como un maestro de Torah. Entonces, voy a explicar un poco más sobre eso en un momento, pero desde niño ya los rabinos lo consideraban como un tremendo Talmid Jajam. A los 3 años, esta es la leyenda, a los 3 años ya él tenía memorizado todo el Tanaj. Torah, Nevi'im y Ketuvim. Ahora, por cierto, yo hice un entierro hace 3 semanas de un señor que yo conocí, que a los 3 años ya estaba leyendo el periódico. De verdad. Entonces este señor, como yo conocí a Jason Gross, puedo creer que tal vez este muchacho de verdad se memorizó el Tanaj a los 3 años. A los 7 años empezó a estudiar Talmud. Me expliqué que a los 5 años los niños no pueden leer ni el Humash. A los 7 años él estaba leyendo el Talmud. A los 8 años supuestamente era un estudiante de la astronomía y matemática. A los 20 años decidió a salir a un exilio. Voy a explicar un poco más sobre eso en un momento. Escribió grandes comentarios sobre el Talmud, escribió un comentario sobre Shulchan Aruch que se llama Biurei Hagra, que quiere decir elaboraciones del Gra, del Gaón Rabbeinu Eliyahu, y todas las personas que estudiamos halajá, que estudiamos la ley, tenemos que estudiar los Biurei Hagra para entender cómo aplicar la ley de acuerdo con el Vilna Gaón. También escribió un comentario sobre la Mishnah que se llama el Shenot Eliyahu, que es los años de Eliyahu,
y el Aderet Eliyahu, que es el esplendor de Eliyahu sobre el Humash, que es los comentarios de el Gaón de Vilna en ese área. Cuando hablo sobre las publicaciones del Gaón de Vilna, debería de explicar que el Gaón de Vilna era tan humilde que nunca publicó un libro en toda su vida. Mientras él estaba vivo, nunca permitió que la gente publique un libro de sus enseñanzas, porque él decía que él no tenía esa potestad, y todos los libros que él escribió se los regaló a su familia, nunca los dio a sus estudiantes y nunca los dio al público. Los mantuvo completamente dentro de la familia, y luego entonces la familia fue la que publicó todos sus libros. También el Vilna Gaón es reconocido como el sumo líder de los que estaban contrarios al sistema hasídico, y específicamente al sistema hasídico de Chabad Lubavitch. Entonces, hoy es un poquito controversial, pero como es mi deber enseñar Torah, le voy a explicar la razón por qué el Vilna Gaón era tan contrario al movimiento hasídico Lubavitch, y la confrontación entre el grupo que se llama los Mitnagdim y los Ashkenazim lo llaman los Misnagdim y Hasidas. Eso es lo que vamos a estudiar hoy. Se va a poner buena la cosa. ¿Estamos de acuerdo? Y ya me conoces, entonces ya ustedes saben que por mis estudios de Torah yo tengo que compartir todas las cosas abiertamente, y que hay mucha certeza en la discusión del Vilna Gaón. Okay. Lo otro que es famoso del Vilna Gaón, además de sus comentarios, es... por cierto, debería de mencionar, nada más para introducir este tema, que no solamente fue contrario al movimiento hasídico, pero en 2 ocasiones les aplicó una excomunicación al movimiento hasídico, y sacó sus estudiantes a causar que todo el pueblo judío ponga en excomunicación al movimiento hasídico, encabezado en esos momentos por Shneur Zalman de Liadi, que es el fundador del movimiento Chabad Lubavitch. ¿Ya? Y hay algunas personas que cuando estudian este tema también dicen que el Vilna Gaón tenía contactos con las autoridades del rey, y él causó que encarcelen a Shneur Zalman de Liadi, que terminó en la cárcel por toda esta controversia y todos estos problemas. Y vamos a entrar un poco más a ese tema. Lo otro que es famoso el Vilna Gaón fue que él, hay una Mishnah que dice Talmud Torah Keneged Kulam. Déjame explicar un poco sobre este tema, pero basado en la teoría de Talmud Torah Keneged Kulam, que el estudio de Torah es como hacer todos los mitzvot. El estudio de Torah es cómo completar los otros mitzvot, dice el Talmud. Entonces él fundó un estilo específico de estudio de Talmud que se llama el Litvish Yeshiva System, el sistema de estudio de Lituania, y le dio poder a un estudiante de él, Rav Chaim de Volozhin, a crear una yeshiva en Volozhin. Esa yeshiva se vuelve la yeshiva fundadora de todos los yeshivot ortodoxos y ultraortodoxos que no son hasídicos en todas partes del mundo hoy en día. Entonces tienes el sistema mayor de estudio de Halajá, fundado por el Gaón de Vilna. Tienes un sistema de yeshivot hasídica y tienes un sistema de yeshivot sefaradita. Y entre los yeshivot sefaradita, auténticamente sefaradita, tienes también una serie de yeshivot basada en las enseñanzas del Gaón de Vilna, que fueron creadas específicamente para la comunidad sefaradita. Y yo voy a entrar un poco más sobre ese tema, pero lo importante es mencionar aquí que el Vilna Gaón es famoso primeramente por su estilo de análisis talmúdico halágico, por sus comentarios sobre la Torá, usando ese análisis talmúdico halágico,
usando ese sistema, por ser contrario al movimiento hasídico, Lubavitch, específicamente Chabad Lubavitch, pero en general contra los Hasidim, estamos hablando del el Gaón de Vilna, y entonces también por crear el Litvish Yeshiva System, que es el sistema de estudios basado en ese estilo de análisis del Talmud. ¿Se entiende? Ok, vamos a seguir. También, por cierto, el Gaón de Vilna en el sistema de estudio abogaba, decía que uno debería de no solamente estudiar halajá, no solamente estudiar Torah, pero también estudiar matemática y estudiar ciencia y estudiar todos los diferentes temas laicos, y escribió un libro que se llama Sefer HaYuklid, basado en geometría de Euclid. Entonces él Euclides, okay. También otra cosa interesante del Gaón, el Gaón de Vilna escribió un libro que se llama Aderet Eliyahu. Nada más quiero mencionarlo, lo encuentro interesante. El Aderet Eliyahu del Gaón de Vilna comenta sobre, es un comentario en general sobre el Humash, pero involucra no solamente filosofía judía y ley judía y los comentarios tradicionales judíos, pero entonces también trata de responderle a preguntas filosóficas que estaban existiendo durante ese periodo de tiempo. Tomás Aquinas de Aquino tiene una pregunta sobre la luz y la oscuridad en la Biblia, y el Ramban Nachmanides también hace la pregunta que si la luz es la ausencia de la oscuridad o si la oscuridad es la ausencia de la luz. ¿Se entiende? La palabra, cuando está Dios creando el mundo, dice que creó primero la oscuridad y entonces la luz. Entonces la pregunta filosófica es si la luz es que carece de oscuridad o si la oscuridad es que no hay luz. ¿Se entiende la pregunta? Entonces, si dices que primero creó primero creó la oscuridad, y por eso, por cierto, son los días judíos empiezan de noche, porque Dios creó primero la noche y entonces el día. Entonces, ¿cómo puedes decir que la oscuridad es porque no hay luz? Si existió primero la oscuridad y entonces la luz. O si existió primero la oscuridad y entonces de pronto prendió las luces. Entonces existe la oscuridad porque creó la luz. ¿Se entiende? Entonces él dice en el Aderet Eliyahu, él dice que la luz y la oscuridad son dos diferentes creaciones. Primero creó la oscuridad y entonces creó la luz, como dice la Torá. Entonces dice él que la luz no es dependiente de la oscuridad y la oscuridad no es dependiente de la luz, sino son dos cosas separadas. ¿Se entiende la idea? Filosóficamente. Entonces es opuesto a Rashi. Completamente opuesto. Sí. Y por eso que es considerado uno de los Rishonim, por cierto. Él tiene suficiente autoridad que él puede discutir y ir contrario a las posiciones de los Rishonim. Ok. Otra cosa que mencioné anteriormente, que quiero explicar un poco, es que el Gaón de Vilna, y ya lo habíamos estudiado anteriormente, por eso que tiene que tomar esta clase cronológicamente, ¿ya? Hablamos de los Hasidei Ashkenaz. Los Hasidei Ashkenaz, cuando escribieron, cuando hablamos de Hasidei Ashkenaz, no malentiendan, aunque es la misma palabra de Hasidim, no tiene nada que ver con el movimiento hasídico que se forma durante este periodo de tiempo, que el Gaón de Vilna estaba contrario, completamente opuesto al movimiento hasídico. Él seguía las opiniones de los Hasidei Ashkenaz del siglo XII. Entonces, en las opiniones del Hasidei Ashkenaz del siglo XII, que era un movimiento pietista, decían que a los 20 años, piedoso, que a los 20 años uno debería de ir al exilio. Y una de las razones que uno debería de ir al exilio, viajar al mundo, uno debería de andar de ciudad en ciudad para conocer al mundo y para conocerse a uno mismo. Y de esa forma salir de lo que se había predijo para la vida de una persona,
Entonces esa persona debería de andar para reconocerse a él mismo y no solamente seguir el plan que todo el mundo había preparado para él. Entonces a los 20 años el Gaón de Vilna se fue de Vilna y empezó a andar por todo el pueblo judío, conociéndose a sí mismo, y aunque ya era tremendo Talmid Jajam, los rabinos de toda Europa lo pudieron conocer por esa razón, y entonces en todos los lugares que él iba, aunque él era un muchacho de 20 años, la gente iba, los rabinos iban, los grandes rabinos iban y le preguntaban cómo aplicar esa ley, cómo era la halajá. Entonces fue reconocido por toda Europa por su reconocimiento, por su conocimiento de Torah, por seguir el mandato de los Hasidei Ashkenaz. ¿Ya? Okay. Y una de las formas que él desarrolla el estudio de halajá y el estudio del Talmud es usando la gramática del Talmud. Y una de las contribuciones del Gra, del Vilna Gaon, es un comentario sobre el Talmud, limpiándolo, arreglando la gramática del Talmud y usando la gramática. Y él dice que esto es el pshat y no el pilpul, que uno debería, cuando está estudiando Talmud, debería de estudiar primero, concentrarse cuando uno está estudiando Talmud, concentrarse en entender lo que el Talmud está diciendo, y a través del estudio de lo que exactamente la traducción simple de lo que el Talmud está diciendo, entonces uno entiende verdaderamente la idea que el Talmud está tratando de conectar. Y habían otros sistemas que entraron al mundo hasídico, que era el pilpul, que quiere decir la idea en general del Talmud y cómo se discute en el Talmud, y estudiar el sistema de discusión dentro del Talmud en lugar de estudiar el pshat del Talmud. Entonces el Gaón de Vilna forma su propia escuela de estudio del Talmud, y de esa escuela vienen todos los yeshivot ortodoxos que son Litvish. Él es el fundador de todos los yeshivot ortodoxos Litvish, no hasídicos. ¿Ya? Y vamos a hablar un poco más sobre eso en un momento. ¿Se entiende? ¿Ya? También deberíamos de mencionar que una de las cosas que la gente no entiende sobre el Gaón de Vilna, por razones que se forman después, Rav Chaim de Volozhin, en reacción al movimiento hasídico, crea un sistema que es la yeshiva de Volozhin es la primera yeshiva que usa el sistema del Gaón de Vilna. Y ellos se separan y no estudian Kabbalah, pero el Gaón de Vilna sí era mekubal. Entonces la gente se cree que porque él era opositor del movimiento hasídico, que él estaba opuesto a Kabbalah, pero no es así. Él no estaba opuesto a Kabbalah, él estaba opuesto al cabalismo que el movimiento hasídico estaba motivando. Y yo voy a explicar por qué en un momento. Pero es importante entender que no era solamente el sistema halágico, sino él quería aplicar lo que es verdaderamente Kabbalah y no Kabbalah hasídica. ¿Ya? Estaba contrario a la Kabbalah hasídica, pero no estaba contrario a Kabbalah en general. Estudiamos antes que yo me fui a España, estábamos estudiando sobre Jonathan Eybeschutz. Jonathan Eybeschutz fue acusado de ser seguidor de Shabbatai Tzvi por los amuletos, ¿se recuerdan? Por los amuletos que él escribía. Jonathan Eybeschutz tenía 65 años, y el Gaón de Vilna tenía 35 años en ese momento. Y cuando lo acusaron de ser seguidor de Shabbatai Tzvi a Jonathan Eybeschutz, él le mandó copias de los amuletos de él al Gaón de Vilna, y el Gaón de Vilna le respondió que él aprobaba de todos los amuletos de él, pero que él no tenía suficiente edad para comentar sobre la labor de una persona mayor a él. Entonces, pero que él lo aprobaba todo lo que le estaba enseñando. ¿Ya? Pero que él verdaderamente no tenía el derecho de opinar sobre alguien más, alguien mayor de él. Entonces,
Era una persona extremadamente humilde. Ese es el año 1755, cuando Eibeshitz le escribe al Gaón de Vilna, y eso está recordado. El Gaón también, por cierto, desarrolla, hoy en día es muy popular en el internet, por eso que lo menciono, porque tenemos una yeshiva virtual aquí. ¿Ustedes conocen los códigos de la Biblia? Los Bible Codes. Los códigos de la Biblia son de esta manera. Pero anteriormente se reconocían, pero el Gaón de Vilna lo hizo más popular y expandió, porque a él le gustaba mucho la matemática. Entonces usó la matemática del Gematria para aplicarlo a la Torah. Funciona de esta manera. Gematria, en general en Kabbalah, es el estudio de la Torah usando numerología. ¿Por qué? Porque todas las letras del alfabeto equivalen a un número. Entonces, si lo miras de una forma, puedes leer la Torah o puedes verlo como una fórmula matemática. Y los Mekubalim dicen que actualmente no es solamente la Torah, sino una comunicación divina, pero también es la fórmula que Dios usó, la fórmula matemática que Dios usó para crear el mundo. Entonces, cuando uno estudia la Torah, usando esa fórmula matemática, entonces uno puede entender cuál es la fórmula que Dios usó, y de acuerdo con los Mekubalim, puedes hasta influenciar la orden del mundo, cambiar el mundo, usando esa fórmula matemática. ¿Ya? Como una alquimia que está dentro del mundo, porque Dios usó eso para combinar. Otras formas de estudiar esto también es músico. La Torah dice, Ve'ata kitu lachem et hashirah hazot, y escribirás las palabras de este cántico. Entonces la Torah es un canto. Entonces una opinión dice que Dios creó el mundo diciéndolo, Vayhi Or, será la luz. Otra opinión dice que esto es una fórmula matemática, y otros dicen que creó el mundo cantándolo. ¿Ya? Hay diferentes formas de estudiar esto. Entonces el Gaón, también hay una gematria que dice que uno puede sacarle secretos a la Torah contando una serie de espacios. Entonces puedes contar 49 letras y sacar esa letra. 49 letras, por ejemplo, y sacar esa letra, y entonces va formando palabras y te va dando secretos. Y proféticamente se da muchas veces que es exactamente, te va dando el futuro de lo que va a ocurrir en el mundo, usando esos saltos de los números que están en la Torah. ¿Se entiende? Uno de los más famosos, por cierto, que viene directamente del Gaón de Vilna, y voy a explicar un poco sobre esta idea. El Gaón de Vilna contó una serie de espacios usando 49 letras y 52 letras y el número 7. Entonces, en una de las porciones hay un midrash que el Gaón de Vilna enseña, el midrash muy anterior al Gaón, pero a veces era difícil de entenderlo. Se entiende filosóficamente, pero el Gaón lo lleva a otro nivel. Déjame dar el midrash y entonces voy a decir la forma de entenderlo. El midrash dice que cuando Dios estaba creando el mundo, hizo una serie de bodas. Casó al domingo con el lunes, al martes con el miércoles, al jueves con viernes, y Shabbat se quedó soltera. Entonces Shabbat fue una cosa tan fácil, una cosa tan simple, ¿no? Shabbat fue y le dio las quejas a Dios. Me dejaste a mí soltera. Me dejaste a mí soltera. Por Entonces, eso le dicen Queen, Shabbat Queen. Bueno, no, esa es otra cosa, ese es otro tema. Ese es otro tema. Entonces, el Midrash le dice el Midrash que Dios le respondió, no te preocupes, yo voy a hacer para ti un esposo especial, y cuando ustedes se unan, va a ser el mejor amor que el mundo va a conocer, y ese es el pueblo judío, que va a casarse contigo y va a hacer el amor contigo, y entonces el mundo entero se va a llenar del amor tuyo. Ese es Midrash. Qué cosa más romántica, linda. El pueblo judío está casado con el Shabbat. ¿Ya? En la porción, este es el genio del Gaón, en la porción a donde se va enseñando que el pasuk que dice Vayhi Erev Vayhi Boker Yom HaShishi, él cuenta 7 letras
en la creación, cuando Dios está describiendo la creación del Shabbat, se cuenta 7 letras y sale la palabra Israel. Entonces, él demuestra que dentro, cuando Dios está creando el mundo y está creando el Shabbat, al no crear, está escondido dentro de ese. Si saltas 7 letras, el nombre de Israel. ¿Ya? Entonces, él desarrolló un sistema de análisis de la Torá, también que es cabalístico, basado en la gematría, de saltar cierta cantidad de letras y de ahí sacar una letra, y entonces eso te va dando profecías también. Ahora, interesante, hay un matemático israelí que se llama Eliyahu Rips. Eliyahu Rips hizo, usando una computadora, ahora puede hacer más todavía, porque era muy difícil a mano, pero ahora usando la computadora, y ha comprobado y ha encontrado tremenda cantidad de profecías que se pueden revelar a través de ese sistema, que es fundado por el Gaón de Vilna, popularizado por el Gaón de Vilna. La pregunta es ¿por qué 49? Menos 7 por 7, 49. Pues estamos jugando con el número 7, pero ¿por qué específicamente 49? Oye, el número 49 es el número, más porque son 7 sietes. 7 semanas. 7 semanas de 7. Shavuot. Entonces está conectado a la fiesta de Shavuot y al jubileo. ¿Ya? Entonces por eso que escogió el número 49. ¿Ya? Pero también se puede hacer con el número 26, porque ese es el Yud Hei Vav Hei, el nombre de Dios. Entonces también lo hace con el número 26, el número 7 y el número 49, y a veces el número 52 también. 26 por 2. Exacto. ¿Se entiende? Ok. Una cosa más. También, además de sus comentarios sobre la Torá, sus comentarios sobre el Talmud, se debería de entender que el Gaón de Vilna nunca fundó una yeshiva y nunca trabajó como el Rosh Yeshiva de una yeshiva, pero empoderó a su estudiante Rav Chaim de Volozhin a crear ese sistema de yeshivot, y también es sionista el Gaón de Vilna, y la gente no lo reconoce, pero el Gaón de Vilna dijo que la única forma que el pueblo judío podía seguir adelantando es retornar a la tierra de Israel. Entonces inspiró a un grupo de 500 personas, 1808 a 1812, formó 3 aliyot de judíos ortodoxos de Lituania, que se fueron de Lituania. Primero practicaban en Lituania cómo trabajar fincas, y entonces se fueron para la tierra de Israel, se establecieron en Jerusalén. En Jerusalén tuvieron problemas con los árabes, y entonces se mudaron para Tzfat, y forman un grupo grande de Ashkenazim en Tzfat que estaban estudiando Kabbalah y el sistema de yeshivot de el Vilna Gaon. Entonces, por esa razón, por cierto, la halajá ashkenazí en Israel sigue la opinión del Gra, porque él fue uno de los grandes fundadores del movimiento religioso de retorno a la tierra de Israel. ¿Ya? Se llamaban los Perushim, por cierto. Los Perushim, ese grupo de Perushim, Fariseo. bueno, hoy en día le ponen fariseos, Sí. pero Perushim quiere decir que se separaron. ¿Ya? Entonces, este grupo se separó de la sociedad común para aprender cómo trabajar agricultura, y entonces retornar a la tierra para hacer la mitzvah de trabajar la tierra de Israel. Ese es el Vilna Gaon. Uno de los problemas, nada más lo voy a mencionar, pero podemos entrar a este tema en otra clase. Desafortunadamente se ha formado una propaganda antirreligiosa de que los judíos religiosos son antisionistas. Eso no es verdad. Los primeros movimientos sionistas, antes que existieron movimientos sionistas que no eran religiosos o socialistas,
los primeros movimientos sionistas eran ortodoxos, Sí, estamos hablando antes de Herzl. antes de Herzl. Y uno de estos movimientos era fundado por el Vilna Gaon, y este grupo también inspiró a otro grupo que se llamaban los Jovevei Tzion. Los Jovevei Tzion eran un grupo de pioneros religiosos en Rusia que practicaban también agricultura en Rusia, y ese grupo se fue en masa para Israel 1820, 1830 a trabajar la tierra de Israel. Todo inspirado por las enseñanzas del Gaón de Vilna y también por las enseñanzas, y ya lo estudiamos anteriormente, del Maharal de Praga, que decía que la única forma de hacer teshuvá era que el pueblo de judío, teshuvá religiosa, de arrepentirse, el arrepentimiento no está completo hasta que nos arrepentimos de vivir de nuestra propia voluntad en el exilio. Increíble, ¿ya? A mí me conmueve mucho ese pensamiento, porque vivir, si uno puede escoger entre vivir en el exilio y vivir en la tierra de Israel, y escoge vivir en el exilio, le está diciendo a Dios, no me interesa vivir en tu tierra. Entonces el Gaón de Vilna dice que no es correcto, es una gran mitzvah trabajar la tierra de Israel. Okay. Otra cosa que quiero mencionar, y entonces voy a entrar al problema hasídico. Que sí, fue el creador de los kibbutzim. No, los kibbutzim son creados por el movimiento socialista no religioso sionista. Ese es completamente diferente. Mucho más tarde. Ok. Otra cosa que quiero mencionar es que el Gaón de Vilna fue enterrado en un cementerio. Ese cementerio murió a los 77 años. Ese cementerio, luego el zar de Rusia en 1831 destruyó ese cementerio y hizo casas, viviendas arriba de las tumbas judías, pero quedó todavía la porción del cementerio a donde el Gaón de Vilna estaba enterrado. En 1950 los soviéticos, los comunistas, destruyeron ese cementerio, pero permitieron, la única tumba que movieron fue la tumba del Gaón. Eso lo permitieron. ¿La dejaron? La movieron para un cementerio judío. Entonces movieron la tumba del Gaón de Vilna, pero arriba de las tumbas judías hicieron viviendas, casas y un supermercado, y destruyeron todo el cementerio judío en el año 1950, donde originalmente estaba enterrado el Gaón de Vilna. Uno de los ejemplos que quiero dar sobre el que quedó pendiente es por razón de que el Gaón de Vilna fue el que inspiró el movimiento, uno de los primeros movimientos de retorno a la tierra de Israel, modernos, 1820, de Ashkenazim a la tierra de Israel. Por esa razón, las opiniones del Vilna Gaón son lo que manejan en el mundo ashkenazí de Israel. Por esa razón, en Israel la costumbre es no ponerse tefilín. Cuando uno es ashkenazí, no ponerse tefilín durante el Chol HaMoed. ¿Ya? Déjame explicar más sobre eso. Hay una discusión, un desacuerdo en general, en el mundo sefaradita y en el mundo ashkenazí durante Chol HaMoed. Estos son los días intermediarios de Pesach y de Sukkot. Nosotros sabemos que Pesach tiene los primeros 2 días en el Golá, en el exilio, y los últimos 2 días, que son días que son Yom Tov. En Yom Tov uno no se pone tefilín. Hay una discusión si uno debería de ponerse tefilín durante Chol HaMoed, que son los días intermediarios. Lo mismo durante Sukkot. En Israel es el primer día y el último día. Pero en los días intermediarios, la pregunta es si uno debería de ponerse tefilín. En el mundo cabalístico, sefaradita, no se pone tefilín. Entre los ashkenazim
sí se ponían tefilín porque uno podía trabajar durante Hol HaMoed. Entonces se forma esta discusión halágica entre los seguidores del Gra, del Vilna Gaon. Nadie se ponía tefilín por la influencia de las enseñanzas cabalísticas del Gaón de Vilna. Entonces eso se transfirió a la tierra de Israel, y por esa razón el minhag de la tierra de Israel ashkenazí es no ponerse tefilín durante Hol HaMoed porque siguen la opinión del Gra. ¿Se entiende la idea? Okay. Hay otros ejemplos, pero ese es el más importante de conocer. El problema del Gaón de Vilna se forma por el proselitismo del movimiento hasídico. El movimiento, todavía no hemos introducido en esta clase el movimiento hasídico, pero tengo que introducirlo ahora por la oposición del Vilna Gaon a este movimiento, y entonces en la próxima clase vamos a hablar sobre el Baal Shem Tov y los fundadores del movimiento hasídico. Pero estamos ahora hablando específicamente una confrontación entre el Gaón de Vilna, el sumo intelectual, conocedor de Torah, que el mundo entero judío reconocía como su gran maestro de Torah, y Rav Shneur Zalman de Liadi. ¿Por qué Rav Shneur Zalman de Liadi, que es el que escribió el Tanya, lo llaman el Balatanya, el que escribió el Tanya? Porque él vivía en esa región, era el más cercano. Pero habían otros líderes hasídicos que también fundaron escuelas hasídicas, que el Vilna Gaon también era contrario a ellos. No específicamente, no solamente contra Chabad, pero específicamente uno de los más grandes problemas era el movimiento Chabad hasídico. Y voy a describir algunas de las discusiones entre el Gra, todas las personas que seguimos halajá, y el movimiento halajista de Talmud, contrario al movimiento Chabad hasídico. Una de las más famosas críticas se forma alrededor de lo que los hasidim llaman gebrox. Gebrox es de esta manera. Parece que, primeramente, la crítica va a ser de esta forma. Parece que los hornos hasídicos no se calentaban lo suficiente. Forman este grupo hasídico una nueva teoría sobre matzot en Pesach. ¿Cuál es el problema? Ellos decían que uno no debería de mojar la matzá durante Pesach. Entonces los ves hoy en día a los hasidim comiendo matzá con una bolsa, you've seen it, para que no caigan pedazos de matzá y se mojen. ¿Y por qué dicen ellos eso? Porque tal vez el grupo, porque tal vez un pedazo de matzá quedó la masa sin cocinarse completamente, y tal vez quede allí un poco de harina, y esa harina se moje, y dentro de 18 minutos se vuelva hametz. Entonces existe ahora de pronto en el movimiento hasídico la idea de que uno no debería de cocinar la matzá, molerla, mojarla y entonces hacer cake, hacer postres, hacer galletas, y que uno no debería de mojar la matzá, ponerle cream cheese, mojarla de ninguna forma. Entonces de pronto inventaron esto, y el Gaón de Vilna se enoja, porque el Gaón de Vilna dice, no es correcto inventar halajá. Nunca se vio en el movimiento, en las enseñanzas judías, esta idea de gebrox. Pero lo encuentro interesante, porque el movimiento hasídico de pronto se presenta como un movimiento ultra, van más allá de la ley. Y se supone, ellos dicen, el movimiento hasídico dice, que es mejor no seguir la ley, sino ir más allá de la ley. Porque si no sigues la ley, entonces cuando vas más allá de la ley, te proteges de no violar la ley.
Pero esa no es la ley. En el judaísmo esa no es la ley. No se supone que uno exagere la ley para guardar la ley, sino se supone que uno que cree en la ley, se supone que guarde la ley. Entonces, de esa manera se estaría agregando algo a la ley. exactamente. Entonces el Gaón de Vilna dice que existía ya, se estaba formando ya el movimiento reformista. Entonces el movimiento reformista le está quitando la ley. Y el movimiento jasídico está añadiéndole a la ley. Entonces si me muevo para la derecha, estoy mal. Y si me muevo para la izquierda, también estoy mal. Entonces el Gaón de Vilna dice, coge el camino del medio, entiende lo que es halajá, aplica la halajá, estudia halajá, estudia la ley, estudia el Talmud y aplica esa ley. No te vuelvas súper exagerado. Entonces también el movimiento jasídico dice que uno debería de separarse del mundo de los goyim. No debería de estudiar las enseñanzas del mundo de los goyim, porque se forma dentro del movimiento jasídico una filosofía que es completamente extranjera al judaísmo, y esto se introduce durante este periodo de tiempo en las enseñanzas del Tanya, que hay una diferencia en el alma de un judío y en el alma de un goy, de una persona que no es judía. Y entonces dice ahí, en el Tanya dice que los judíos tienen neshama, que es una alma alta, y los goyim tienen nefesh, que es una alma baja, que es la alma que tienen los animales y los seres humanos en común. Entonces, eso es completamente opuesto al sistema. En el sistema del Gra, uno debería estudiar las ciencias y estudiar matemáticas y estudiar filosofía y estudiar todo lo que el mundo tiene para ofrecer. ¿Por qué? Porque eso también tiene valor y eso le permite a uno entender mejor la Torá. Entonces, por ejemplo, en uno de los ejemplos, el Gaón de Vilna escoge una de las escrituras del Rambam sobre las fases de la luna para entender Rosh Chodesh, y le aplica el sistema matemático y combina la ciencia de ese día con la halajá, con la ley de cómo calcular el Rosh Chodesh, y escribe un libro basado en Torah y matemática. ¿Ya? Entonces el Gaón de Vilna no es contrario al mundo gentil, simplemente no estamos de acuerdo religiosamente, pero eso no quiere decir que sean de menos los goyim. ¿Ya? Entonces usa lógica de su tiempo, es un hombre muy moderno de su tiempo, pero también creyente completamente en la halajá. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces forma un sistema de estudio completamente opuesto a esto. Lo otro que quiero explicar es una filosofía jasídica. En ese tiempo era muy difícil, la gente era muy pobre. En Lituania existía cierta comodidad económica. Esa comodidad económica le permitía a muchos estudiantes estudiar Torah. Entonces, cuando tienes una sociedad que tiene escuelas, tienes una sociedad que tiene dinero. Cuando es un lugar pobre, los chicos se tienen que ir a trabajar. Pero cuando tiene lujo, entonces pueden estudiar. Entonces, en Lituania había mucha gente que podía estudiar. Pero afuera de Lituania, en Polonia y en otras partes de Rusia, había gente judía que eran completamente analfabetas. No sabían leer y escribir. No tenían el lujo de poder estudiar Torah. Entonces, el movimiento jasídico se aprovechó de esa problema, de esa necesidad, y en lugar de proveer educación a las masas, responde con otra actitud y dice: no es importante estudiar, no tiene que estudiar Talmud, no tiene que estudiar Halajá, no tiene que estudiar Mishnah, no tiene que conocer todas las enseñanzas de todo lo que yo estoy tratando de enseñarles. Lo que tienen que hacer es cantar y bailar. Eso es lo que es el movimiento jasídico. Empieza a decir, lo que hay que hacer es cantar y bailar. Y cuando empiezas a cantar y bailar delante de Dios, y eso también tiene valor, no estoy dándole de menos, uno debería de orar, cantar y bailar y sentirse cerca de Dios, pero le dan de menos al estudio de Torah, y entonces empiezan a promover que habían rabinos que casi no sabían nada en el movimiento jasídico, que lo que eran maestros de cómo
meditar, hacer meditación y cantar y bailarle a Dios, y se formaban grupos hasídicos. Esto es un movimiento pentecostal, ¿no? Entonces, que saltaban y brincaban y hacían todas sus cosas, todo eso era promover un sistema de éxtasis religioso, popular. Los rabinos, en lugar de traer a los judíos a la sinagoga a estudiar, los rabinos hasídicos iban a las tabernas y enseñaban en una taberna. Rabbi Elimelech, reconocido durante ese periodo de tiempo, Rabbi Elimelech era el rabino que predicaba Torah mientras bailaba. Y todavía existe la costumbre hasídica que cuando la gente va a la tumba de Rabbi Elimelech, hacen un baile. Se paran delante de la tumba de Rabbi Elimelech y hacen un baile, porque la forma que él enseñaba Torah era bailando. Entonces este mundo era un mundo. Ahora, yo no soy contrario a la éxtasis religiosa, yo no soy contrario a ese movimiento, pero decirle a la gente que el cantar es mucho más importante que el estudio va contrario al judaísmo. ¿Por qué no encontrar un camino del medio a donde promovemos la éxtasis y el estudio de cabalismo y también estudiamos halajá? Entonces, ese movimiento hasídico se volvió extremadamente proselitista. Y todavía el movimiento hasídico es extremadamente proselitista. ¿Y cuál era su interés? Promover su proselitismo a la gente que no sabían suficiente halajá. Y tiene sentido. ¿Por qué? Porque alguien que verdaderamente sabe halajá no va a moverse a solamente expresarse religiosamente. El Lincoln Park Jewish Center y el Centro de Estudios Judíos Torah de Met del 311 Central Park Avenue de Yonkers, New York, presentaron su programa Divrei Torah con el rabino Mani Viñas. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.toratropical.com. Shalom.